En este vídeo vemos cómo podemos construir una CFG que genere el mismo lenguaje reconocido por un PDA dado. Además, en el caso en el que el PDA sea de aceptación única, la gramática resultante es no ambigua. Este es el autómata compila que tenemos de partida y esta es la gramática que queremos definir a partir de él. Fijaos en que ya hemos concretado el conjunto de símbolos terminales de la gramática para que sea el mismo que el alfabeto de las palabras de entrada del autómata compila. El conjunto de variables de G va a estar formado, aparte del símbolo inicial, por dos tipos de variables. Las variables de cada tipo quedan indexadas por un par de estados y un símbolo del alfabeto de pila del autómata. Definiremos nuestras reglas con el objetivo de que dichas variables generen los siguientes lenguajes. Esta variable generará una cierta palabra terminal W si y solo si, teniendo una pila con solo A mayúscula, estando en el estado Q1 y teniendo W en la entrada, existe una ejecución que consume toda la entrada, termina en el estado Q2 y consume también toda la pila. Fijaos que la pila alcanza altura 0 en el último paso de ejecución, porque toda transición requiere de al menos un símbolo de pila. Fijaos también en que, en los sucesivos pasos intermedios, no necesariamente tenemos A en el fondo de la pila, pues las transiciones intermedias la pueden modificar. Esta variable generará una cierta palabra terminal W si y solo si, teniendo una pila con solo A, estando en el estado Q1 y teniendo W en la entrada, existe una ejecución que consume toda la entrada, termina en el estado Q2, pero no consume toda la pila. El hecho de que la pila no se vacíe marca la diferencia respecto a la variable anterior. Estas definiciones ya nos determinan cuáles van a ser las reglas desde el símbolo inicial, pues queremos generar palabras que nos lleven desde el estado inicial a estado aceptador, tanto si se vacía finalmente la pila como si no. Vemos qué reglas habrá que añadir para el resto de variables. Para una variable de este tipo, queremos generar una palabra que nos lleve de Q a Q1 habiendo vaciado la pila, que inicialmente contiene A mayúscula. Si tenemos una transición de este estilo, el primer símbolo de la palabra puede empezar por A, y a continuación debemos ir de Q' hasta Q1 vaciando la pila. Por tanto, una posibilidad es que la palabra empiece por A, ejecutemos esa transición y saltemos a Q' teniendo todo esto en la pila y sucesivamente nos vayan llegando palabras que borren cada uno de estos símbolos de la pila. Por tanto, iremos pasando por estados intermedios después de cada vaciado hasta que finalmente lleguemos a Q1. El caso de este otro tipo de variable es similar, pero ahora no se vacía totalmente la pila al llegar al último estado. Por tanto, o bien se eliminarán todos estos símbolos menos el primero, de modo que tenemos que generar una palabra desde esta parte derecha, o bien se vaciarán todos menos el primero y el segundo, de modo que hemos de generar una palabra desde esta parte derecha, y así sucesivamente. El caso en el que la primera transición aplicada es una lambda transición es análogo y no lo comentamos. Con un argumento inductivo se puede ver que los lenguajes generados por cada variable son los que hemos descrito inicialmente, y por tanto, la gramática construida generará las palabras del lenguaje reconocido por el autómata. Además, como que la gramática esencialmente simula las ejecuciones del autómata, en el caso en que éste sea de aceptación única, la gramática será no ambigua, pues tan solo una simulación concreta podrá generar una palabra concreta. Para terminar, mencionamos algunos de los problemas relacionados con los PDAs deterministas, que también llamamos DPDAs. Como ya habíamos comentado, desafortunadamente los DPDAs pueden tener más de una ejecución. Volviendo a nuestro ejemplo, pensad qué pasa con entrada AB.
tendrá una ejecución que termina en este estado aceptador, pero también otra que termina en este estado, pues la última lambda transición no tiene por qué ejecutarse. Similarmente, la palabra vacía, que es del lenguaje, tiene una ejecución aceptadora que nos deja en el estado inicial. Pero también hay otra ejecución que nos deja en este estado, ya que esta lambda transición podría ejecutarse. Estas situaciones muestran que este modelo de máquina es bastante desagradable de manejar. Además, dificulta tareas que deberían ser sencillas para autómatas con pila deterministas, como por ejemplo el paso al complementario. No basta con cambiar estados aceptadores por no aceptadores, ya que también tenemos ejecuciones rechazadoras para las palabras del lenguaje. Queda para los ejercicios ver cómo, dado un DPDA, construir otro que reconozca el complementario del primero. Hay todavía una situación más a tener en cuenta que choca bastante. Este otro PDA es como el anterior, pero hemos añadido una lambda transición más al final. Reconoce el mismo lenguaje que el anterior. Además, es determinista. Y lo más impactante es que, aun siendo determinista, no es de aceptación única, pues todas las ejecuciones que terminan en Q3 se pueden extender también para terminar en Q4. Este ejemplo nos muestra que los DPDAs no son necesariamente de aceptación única. Queda como ejercicio obtener un método de transformación de un DPDA preservando el lenguaje y consiguiendo que sea de aceptación única. Si nos creemos que esa transformación existe, podemos afirmar que los lenguajes reconocidos por un DPDA, que llamaremos DCFL, o lenguajes incontextuales deterministas, quedan incluidos en los lenguajes reconocidos por PDAs de aceptación única, que ya hemos visto que coinciden con los lenguajes incontextuales inambiguos. Y a su vez, estos quedan incluidos en los lenguajes incontextuales, que son los reconocidos por autómatas con pila indeterministas cualesquiera. Esta inclusión es estricta porque ya vimos que había lenguajes incontextuales inherentemente ambiguos. Esta inclusión también es estricta, cosa que se verá en los ejercicios.